cuento también que estamos en el mes de la juventud, en el mes de que hablamos obviamente de los más jóvenes de la casa que también están pasando por etapas un poco complicadas. Vamos a adentrarnos en esto. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenas tardes, gracias siempre y a toda la audiencia. Y un tema muy importante, el tema de la pubertad, que es una etapa bastante complicada para todos. Sensible, Sí, es sensible. Realmente. Y por lo que estaba viendo, hay diferencias entre niños y niñas en el pase de esa niñez a la pubertad. Así mismo, nosotros estamos hablando del paso de la niñez a la pubertad. La pubertad en sí son los cambios que se dan ya tanto emocional como físicamente, principalmente el paso al comienzo de desarrollo de los órganos sexuales en realidad, ¿verdad? En las niñas de 10 a 12 años y en los niños de 14 y 16 años suele empezar. A veces menos o un poco más a veces, pero ese es el promedio más o menos que manejamos, ¿verdad? Y que se tallan, sí. No, que es una etapa, he escuchado nomás, una etapa obviamente muy sensible para el niño en esa transición, Claro. pero también para los padres que quizás, o tutores, que no sé si tienen todas las herramientas o a veces no saben cómo actuar en esta etapa. Y ojalá que realmente sea para los padres y tutores también, porque los padres y tutores son fundamentales a la hora de contener, porque le llamamos como una tormenta de emociones en ese momento, y justamente nosotros tratamos también como pediatras de tratar de manejar esa parte. Nosotros a veces vemos muy los niños y el enfoque hacia la pubertad, como es parte de la pediatría, todavía tiene que ser bastante importante. De hecho, hay muchas personas que se están enfocando ya en la salud del adolescente y del joven. Doctor, no sé si es una situación nueva, el tiempo va cambiando un poco, pero uno escucha de repente que cada vez a temprana edad, las niñas principalmente ya arrancan con su ciclo menstrual, no precisamente a los 12 años, Sí. algunas ya a los 10, incluso a los 9 años, doctor. ¿Eso se da esporádicamente o hay algún factor que Bueno, y lleva a nosotros eso? tenemos los cambios que se suelen dar en las niñas. Empieza el aumento de los senos, el crecimiento de los senos, empieza a verse el vello púbico y también el vello axilar. Y por último, la menstruación suele ser lo último que nos marca que empezamos ya con la pubertad. O sea, son aparentemente siempre ese es el cronograma de lo que va pasando. En los niños suele empezar principalmente ya con el aumento de los testículos y el pene, luego el vello, ¿verdad? Y también después tenemos que hablar del desarrollo muscular, del cambio de la voz. Sí. Y en los dos se ve mucho el tema del acné y del olor corporal, que es justamente por un aumento de la tormenta también de hormonas que tenemos en ese momento. Y la parte emocional en ese momento es crítico porque es pasar de una niñez a la adultez, y si el padre, madre o inclusive pediatra, médico no le comenta sobre lo que se viene, a veces es bastante complicado. Usted en esta vasta experiencia, ¿verdad? En los últimos años, ¿ve que los padres están un poco más, relajados a la hora de charlar estos temas? Quizás antes era más tabú, ¿o sigue siendo un problema en cuanto a la comunicación en el seno de la casa, en el seno Yo familiar? creo que Paraguay se caracteriza mucho por la parte cultural, en el sentido de que tenemos muchos tabúes, ¿verdad? A nosotros, nuestra generación, nos costó mucho. Muchos tuvimos que aprender muchas veces muchas cosas fuera, ¿verdad? Ahora muchos chicos hablan con los padres, creo que ya hay un mayor comprometimiento, pero también ellos están utilizando las redes y otros medios para comprender cosas y comprenden mal. Ahí hablamos mucho de la hipersexualidad que dan las redes sociales, entonces ellos ven ciertas cosas hipersexuales como algo normales, y no debería ser así. Es así que nosotros hablamos de los niños que empiezan a tocarse para conocerse, y no es por eso que tiene un pensamiento porno ni Claro. erótico ni nada, sino que se va conociendo. Descubriendo. O sea, tenemos que encarar al niño y saber hablarle qué va a pasar y explicarle que eso es así, asá, y que esto van a ser los cambios. Y eso que decía, doctor, de un tiempo a esta parte, porque hablamos de décadas atrás, Sí. Vuelvo a referirme al tema de las niñas, por ejemplo, que no tenían mucho conocimiento, Claro. tenía su ciclo menstrual por primera vez, quizás le tomaba en la escuela, y eso le afectaba emocionalmente porque no estaba preparado. Pero hoy en día pareciera ser que con el acompañamiento educativo también de alguna manera ya normalizan y ya lo están esperando.
hablando. Sí, es el conocimiento que tenés, esa una de las cosas características que se marca, Rolando, el tema de sentirse menos o mal porque empiezan a haber esos cambios. O sea, casi la mayoría de los chicos y chicas tienen vergüenza cuando empiezan esos cambios y entonces hacen que se vuelvan así introvertidos, están solos y no asumen ese cambio porque justamente no se les está explicando que eso es algo normal. Entonces hay un golpe emocional y psicológico en ese momento. Totalmente. Y qué rol fundamental la institución educativa, ¿no? Que de alguna manera, porque mira que se habla mucho acerca de educación sexual integral y muchísimos temas, quizás en la casa no reciben ese acompañamiento y las instituciones deben, justamente teniendo en cuenta cada etapa, cada grado, acompañar porque el choque va a ser fuerte si no tienen esa información. Y bueno, acá en el tema pubertad hay muchísimo, yo quiero enfocarme realmente en el tema justamente que incluye ya el bullying, grooming y el acoso y todo eso que viene, ellos no van comprendiendo y generalmente ocurre ya en edades tempranas cuando todavía no entran a la pubertad. Claro. Y ellos lo toman ya como algo malo, ¿verdad? O sea, es muy importante ya que en las instituciones educativas empiecen una suerte de acompañamiento y una suerte de un conversatorio, porque muchas veces es difícil hacerlo en forma individual. Entonces tiene que referirse a eso. Muchas veces no hay una preparación adecuada en este caso del profesor, profesora, para encarar y ahí ya entra todo y entra inclusive. Yo he dado charlas en forma voluntaria con muchos amigos y los chicos en algunos colegios saben mucho y en otros saben pero se callan. O sea, no quieren contar y se callan. Entonces eso es importante porque es fundamental porque ahí ya tenemos toda una ola de consecuencias posteriores, acoso, abuso, embarazos no esperados, violaciones, feminicidio, etc. Eso va haciendo una cascada posteriormente. Y como yo sostengo, son marcas que en la niñez están, pero esas cicatrices no se curan nunca. Doctor, hablaba de hipersexualización, pero consulto yo si hay algún factor predominante, porque yo le escucho a chicas o escriben chicas, decían, antes yo cuando tenía 11 años era toda una criatura todavía y hoy en día vos le ves a una niña de 11 años ya con un desarrollo importante, mucho más de lo que se veía tiempo atrás. Hay factores que incluyen, doctor, no sé si es lo que se consume, no sé si son medicamentos. Hay un factor ambiental que es el que incide, ¿verdad? Muchas veces yo creo que hay probablemente una pubertad ya a más temprana edad que creo que estamos viendo. Como norma, aparentemente antes era mucho después del comienzo de la pubertad y ahora como que la gran mayoría empieza antes, ¿verdad? Y el tema de la hipersexualidad es algo que está mal, ¿verdad? Y eso depende mucho de los padres. Como yo siempre digo y tiré en las redes sociales, es mucho mejor vestirle como niño que querés vestirle como un adulto muchas veces a las chicas, a las nenas. O sea, ¿por qué usar cierto tipo de vestimenta en las nenas? Porque ellas son nenas, no son modelitos en miniatura. Entonces, depende mucho de ese ambiente y lo que los padres permitan o no. Hablar de eso, ¿no? De quemar cada etapa en su momento como corresponde. Y aparte de eso, mencionaba en un momento el tema de exponer lo complicado que son las redes sociales también en cuanto a gente con malas intenciones. O sea, es complicado también toda esa influencia, todo lo que se consume, músicas, videoclips, las chicas absolutamente con otro tipo de looks. Y ven las niñas en esa etapa como queriendo imitar. Claro, y es una imitación y acá ojalá que todos papá y mamá sean su ejemplo y ahí tenemos que meter el tema de la pubertad y el acompañamiento de papá y mamá. O sea, no querer compararles, ¿verdad? Emocionalmente son una cascada de emociones, ¿verdad? Tener que saber cómo llegarles y tratar de que ellos confíen en papá y mamá. Lastimosamente ya no es como nuestra época, es una época en que tenés que saber negociar, hablar, dar el ejemplo, tratar de orientarle en el camino correcto para que después pueda crecer bien. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos pubertad y los cambios físicos, ¿verdad? Que prácticamente todos sabemos, pero ¿y los cambios emocionales? Tenemos en cuenta eso muchas veces. Y nada, y nosotros a veces cada tanto volvemos a lo que vivimos estos últimos años, que ha sido también
realmente años muy complicados, muchos cambios, la pandemia, lo que vino, aquellos que están pasando ahora por la pubertad, no son los mismos de lo que vivieron esa etapa años anteriores. Para nada. Una de las características de la pubertad es el aislamiento. Tienden a estar solos, les cuesta conversar, tienen un pensamiento raro, ni ellos mismos definen ese pensamiento y tienden a juntarse más entre su grupo de amigos. Claro. ¿Verdad? Se cierran con los padres, como que... Así mismo. Y por otro lado, nosotros tenemos que darnos cuenta también que en la pubertad, y creo que nos pasó a todos, nosotros no tenemos miedo a nada, queremos saber todo, no temor a los accidentes, uno es más arriesgado, más impulsivo, emocionalmente impulsivo en nuestras acciones, entonces son etapas que es muy difíciles donde tenemos que saber lidiar con eso. El nivel de inconsciencia que manejamos en esa etapa es como que nos creemos que todo se puede. Y claro, ¿y qué pasa? Peligroso. Tener un adolescente y en vez de tratar de, por ejemplo, regular, contener, le da las llaves del auto. ¿Qué pasa? Se va a causar un accidente, una carrera, etcétera, etcétera. Y también está el otro polo, que se sienten muy reprimidos a veces cuando tratás de poner orden, cuando tratás de protegerlo, dice que de alguna manera también terminan, no sé si es deprimiéndose, pero también de alguna manera sintiendo eso, o sea que tenés esos Hay que equilibrar, dos polos. Hay que equilibrar porque siempre va a depender de lo que pasa en la casa. La familia es fundamental en ese sentido y nosotros tenemos demasiados casos de depresión, de problemas psicológicos, tendencia al suicidio y otros temas que es una realidad y no podemos cerrar los ojos ante eso. Y imagínense en época de la juventud el torbellino y la tormenta de emociones, ¿verdad? Que se va regulando cuando van ya llegando a una etapa adulta, ¿verdad? Pero en esa época tenemos que saber lidiar nosotros padres y tutores con esas emociones. Claro, trabajar en los límites también, son un montón de cosas que de alguna manera se va en medio de todo lo que usted menciona, ¿verdad? Porque más allá de lo físico, a veces nos centramos en eso, en lo emocional. Nosotros hablamos, por ejemplo, de adicciones. Las adicciones, ¿qué pasa? Ellos buscan eso como para contener las emociones. ¿Qué pasa con la sustancia? Las sustancias te mantienen feliz, te mantienen abstracto del mundo, no pensar en problemas. En vez de buscar solucionar, buscar eso. Entonces entramos en un círculo vicioso. Adicciones, tema de depresión, suicidio y demás. Es una etapa bastante complicada. Y es para ellos y también para los papás, porque a veces está esa etapa de la rebeldía que por más que querés tratar de hacerle entender, nada entra. Normal es la rebeldía realmente en ellos. Hay que saber acompañar nomás a eso y yo creo que el diálogo es una de las premisas para manejar la época de pubertad. En el caso de que a veces se requiera ayuda extra, ¿se recomienda ir a un profesional, un psicólogo? Yo eso también, cada vez más se necesita. Nosotros vimos tantos ejemplos de lo que pasó en los colegios, ¿verdad? Falta de profesionales, psicólogos o psicoterapeutas en los colegios que debería de ser una constante. Yo no creo que haya que tirarle todo lo que hay que hacer a un pobre profesora que aparte de enseñar tiene que manejar las emociones de cada uno de ellos, ¿verdad? Doctor, preguntan si el tratamiento o consumo de algún medicamento, principalmente en las niñas a temprana edad, puede también de alguna manera adelantar su desarrollo. Realmente lo que podría adelantar el desarrollo son el consumo de ciertas hormonas, ¿verdad? Nosotros tenemos ciertos tratamientos de, por ejemplo, niños que no están creciendo. Es detectado por algún profesional, esa persona le envía al endocrinólogo y se le hace alguna suerte de hormona del crecimiento si es que realmente no está funcionando el crecimiento. Pero eso tiene sus indicaciones precisas, ¿verdad? Y hay otros tipos de problemas hormonales que podrían evitar el crecimiento, pero tenemos que saber que no todos tienen un crecimiento de la misma manera, por ejemplo, en los senos, unas más, otras menos. No todos tienen la misma característica de crecimiento, algunos crecen más, otros menos. Los factores hereditarios, no voy a pretender yo ser alto si mi papá mi mamá no fueron altos, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que saber hablar con ellos y tratar de contener. Claro, el famoso estirón que a veces se espera y también se dan y no se da, ¿verdad? En esa misma etapa. Así mismo, entonces eso incluye toda la parte emocional. Después tenemos todo
el crecimiento, la vergüenza al tener el crecimiento de los senos. Ahí es importante, papá o mamá, irse a comprar el corpiño y todo eso, participar con ella en los cambios. Las toallitas femeninas, la vergüenza que a una le daba en esa etapa, porque vos estabas todo el tiempo ahí. Esto que me está pasando, sabías que era normal, pero obviamente hay muchas sensaciones. Y aunque nosotros no sepamos, ella te puede decir, Solán, el tema de que realmente qué vergüenza esa vez, ¿verdad? Sí, no, vos te sentís absolutamente, le digo a todas las niñas adolescentes que están pasando, ¿verdad? Por esa etapa, es muy normal, todas nos sentimos súper avergonzadas, no sabíamos ni por qué teníamos vergüenza de la etapa que estábamos pasando. En mi caso, mis padres siempre me hablaron muchísimo del tema, entonces sabía que en algún momento iba a llegar a esa etapa, pero cuando llegó era, ¿será que todo el mundo se está dando cuenta que yo estoy en estos días? Ay, ¿será que me van a hinchar? ¿Será? Y bueno, el miedo constante a que te juzguen, a que se burlen, es una etapa normal, ¿verdad? Sí. Pero luego, bueno, lo vas asimilando, pero en esa primera etapa yo creo que es fundamental que te hablen y con mucha paciencia también. Sí, tenemos el tema del acné también, que es algo que causa mucha vergüenza, mucha vergüenza. Inseguridad también. Inseguridad. Y todo eso hay que trabajar justamente con los padres. La verdad que el tema de niñez, de más que niñez, pubertad y todo lo que sea adolescencia es muy complicado. Hay muchas aristas y yo le agradezco a los colegas pediatras que también se toman ese tiempo, porque el tema pediátrico no termina solamente en la etapa escolar o preescolar, es una etapa difícil. Hay especialistas en eso, tratamos. Yo, por ejemplo, les digo, cuando una niña tiene 15, ¿verdad? Y va a consultar ya a veces con una ginecóloga, ¿verdad? Claro. Y la ginecóloga no es lo mismo una especialista en adolescencia que una que no es especialista. Claro. Y muchas veces me ha tocado en mi consultorio privado que mi propia compañera de consultorio, que es ginecostetra y especialista en adolescencia, me envía a los varones porque tienen mucha vergüenza. Y ahí tenemos muchos aspectos que el varón pierde esa vergüenza. Y estoy tratando de hacer la parte de adolescentes varones porque tienen muchas preguntas. Exactamente. Interesante. Bueno, sí, una etapa bastante sensible. Totalmente. Gracias a la gente que nos escribió también. Vamos a ir trasladándole las consultas al doctor por una cuestión de tiempo. Le agradecemos por charlar con nosotros. La gente que por ahí tenga dudas, quiere contactarse con usted, doctor, están las redes también, ¿verdad? Están las redes. Nosotros estamos hablando mucho del tema psicológico. O sea, a mí me encanta que hablemos de pubertad. El tema de cambios físicos y hormonales sabemos todo, pero los cambios emocionales, eso todavía no entramos en esa conciencia y realmente pueden hacer que sea una persona que posteriormente pueda no tener cicatrices en el alma. Totalmente. Que es lo más importante. Totalmente. Así que también está el contacto del doctor ante cualquier consulta. Gracias por su tiempo. Muchas gracias y saludo a todos y buen fin de semana largo. Claro, aprovechar y a cuidarse. A cuidarse. Nosotros tenemos más información.